Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eh, este documento que publicó Darío Amodei hace ya más o menos unos 10 días. Pues Darío Amodei, como ya nosotros conocemos, es, digamos que la cara visible de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que pues ha ido como repuntando en los últimos días frente a las demás empresas, por lo menos en lo que corresponde al entrenamiento de sus últimos modelos, ¿no? Han ido ampliando las ventanas de contexto y al ampliar las ventanas de contexto, pues se han ido posicionando un poco mejor respecto a la necesidad que tenemos todos nosotros al momento de iterar o de generarle más y más solicitudes y respuestas a la inteligencia artificial. Pero bueno, esa es como una noticia reciente eh, de lo que quiero que compartamos hoy. Está más centrado es en este artículo, la adolescencia en la tecnología, cómo afrontar y superar los riesgos de la IA potente. Bueno, digamos que me parece interesante la forma en la que él inicia, que es recapitulando una pregunta que aparece en la literatura de Carl Sagan y una versión cinematográfica, ¿no? Que es si otras entidades extraterrestres vinieran, pues en efecto nos harían esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sobreviviste a esta adolescencia tecnológica sin destruirte? El panorama que propone Amodei, pues está lejos de ser, digamos, una experiencia muy tecno-pesimista. No es que nos esté diciendo que hay unos riesgos irreversibles, creo que ni va sobre el pesimismo, pero tampoco entra sobre el optimismo concreto. Eh, ¿Qué se puede decir hacia allí, no? Digamos que inicialmente sobre los avances que ya pues, son muy evidentes respecto a la inteligencia artificial y los aportes que van a ir teniendo en relación a la medicina, en relación al trabajo, en relación a las transformaciones en las que nosotros empezamos a reevaluar nuestra propia interpretación de la realidad. Cuando hablemos de la interpretación de la realidad, en esencia estamos hablando de cómo es que nosotros estamos utilizando el método científico. Y digamos que en esa curva de transición que es la que nos propone Amodei, ¿no? Entonces, digamos, la experiencia de en este momento contar con un intelecto superior encarnado en una inteligencia artificial, que son bases de datos que tienen entidades artificiales que controlan, ¿no? Casi que el 100% de todo nuestro conocimiento humano, pues pone en evidencia que nuestra capacidad mental, nuestra capacidad intelectual en este momento, pues se acerca también a un punto, digamos, de no retorno, ¿no? ¿En qué sentido, no? En el sentido de ya es muy poco probable que podamos seguir haciendo una competencia hacia el avance de esta tecnología, en el sentido en el que son además sistemas que se regeneran, que se corrigen y que hoy por hoy, según la otro artículo que más adelante pretendo también explicar, que habla sobre cómo es que las inteligencias artificiales ya están empezando como a digamos, evolucionar internamente y transformar sus propios errores. Es decir, estamos diciendo entonces que ahí hay un concepto de conciencia. Bueno, tendríamos que revisarlo a ver si en verdad es un concepto de conciencia o si entramos en una dinámica mucho más avanzada de datos que incluso, ¿no? Darío Amodei en su artículo, pues nos propone que digamos hay un punto de no retorno también en el sentido en el que los mismos ingenieros no están entendiendo bien cómo es que la IA está haciendo lo que está haciendo y que gran parte del código también se está autodesarrollando.
Entonces, pues en primera medida, claro, hay un riesgo que es el riesgo de la autonomía, ¿no? Entonces, dice un país de genios en un centro de datos podría dividir sus esfuerzos entre el diseño de software, las operaciones cibernéticas y la investigación de desarrollo en tecnologías físicas, el desarrollo de relaciones y el arte de gobernar. Entonces, pues digamos que hay un riesgo de autonomía. Creo que es un riesgo de autonomía que va en dos sentidos. Por un lado, la autonomía que pueden tener las inteligencias artificiales respecto a ser capaz de corregirse y seguir evolucionando, digamos, un concepto que es estrictamente humano. Aquí ya lo estamos trasladando hacia la visión de las máquinas. Eh, y un riesgo de autonomía frente a nosotros, ¿no? Que ese sería como el contexto o el marco ético y de la gobernanza sobre, pues en verdad no estamos midiendo ni entendiendo en términos muy concretos cuál es ese alcance que puede generarnos a nosotros como seres humanos perder la autonomía sobre la producción de información en alta escala, ¿no? Que es lo que todos estos modelos de inteligencia artificial están haciendo. Entonces, ahí hay unos temas, digamos, que son, pronto que él los recoge, pero pues yo creo que son muy populares, ya los hemos escuchado varias veces, por supuesto que en el tema de la autonomía, el tema de la economía, todo el tema de la pérdida de empleos, que cada vez va a seguir incrementándose, va a ser cada vez mucho más radical, hay una disrupción generativa entre muchos sectores de la economía y en efecto pues también entre muchas profesiones que van a tener que irse transformando a medida que avanza la inteligencia artificial. Otro aspecto que él propone como riesgo existencial, que es en este caso el uso, ¿no? La utilización de las armas por cuenta de instrumentos de inteligencia artificial, ¿no? Digamos que también perder nuestra autonomía en el control de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial o esos modelos que están empezando a producir su propio conocimiento, pues también nos puede poner como en esa desventaja al momento de que las empresas armamentísticas avancen. Luego, pues va a entrar en esa dinámica de el uso del poder y aquí es donde pues el documento se empieza a volver, digamos, muy propagandístico, ¿no? Quiero centrarnos precisamente en esto, entonces cuando llegamos acá a esta sección, la uso para tomar el poder, entonces pues él sigue haciendo como su explicación de por qué hay muchas maneras de entender la IA, pero pues para su concepto, ¿no? Lo más grave y lo más peligroso pues es el Partido Comunista Chino. Entonces ya cuando empieza a volver su discurso propaganda, pues es donde tenemos que empezar a desconfiar por completo. Entonces lo primero es que entonces establece que hay unos riesgos a nivel de vigilancia y pues si bien esa vigilancia puede ser plausible, ¿no? Digamos en las dimensiones en donde los gobiernos la puedan utilizar para el beneficio de, digamos, unos conceptos que pueden ser muy totalitarios, pues que eso se derive únicamente a echarle, digamos, una mala propaganda al Partido Comunista Chino, pues entonces hace que pierda también como un poco de legitimidad. Luego entonces otra vez acá, ¿no? Que la propaganda de la IA, entonces dice que es que el TikTok en verdad sea una propaganda y que esa propaganda pertenecía al Partido Comunista Chino, dirigida a los niños, o sea, ya entonces aquí Darío Amodei y su empresa pues renuncian al discurso analítico y profundo, centrado pues en un hecho muy, digamos, muy pertinente y empieza ya a decantarse como buen republicano que está tratando de convencernos de que China es el gran peligro de la humanidad porque son además unos gobiernos que tienen un alto alcance tecnológico y que tienen una velocidad, digamos, mucho más progresiva al momento de implementar la inteligencia artificial, pero pues eso para las empresas no norteamericanas es un peligro, pero pues no es un peligro en el sentido de pueden generar ciertos daños hacia las democracias, sino que es un peligro solamente porque lo está haciendo China. Y acá entonces mira que le dedica todo un apartado, ¿no? A esto. Entonces dice que por allá que hay capturas de los uigures y entonces que eso es muy grave y entonces que el algoritmo de TikTok y que entonces pues es muy importante que no le mandemos microchips, las democracias son competitivas, todas estas anda de, digamos, tonterías y propaganda también pro republicana conservadora de la cual ya las empresas de tecnología empiezan a trabajar. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Digamos que no estamos hablando exactamente sobre un
documento que nos esté proponiendo un discurso, un análisis de la CIA, sino sobre otro documento más enfocado en políticas republicanas. El análisis del documento de Amodei, tal cual como les decía en el anterior video, pues bueno, llega un punto en donde el documento deja de hablar de manera juiciosa y crítica y empieza a convertirse en una propaganda proamericana, ¿no? Entonces, si miramos algo como esto me preocupa menos en comparación con países como China, que desarrollan directamente la IA, pero es un riesgo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, para Modei, obviamente para las empresas norteamericanas es un riesgo porque todos los americanos siempre han entendido como riesgo cuando les toca competir. Ellos siempre van a ver como satisfactorio el libre mercado, siempre y cuando el libre mercado signifique sus monopolios. Pero cuando haya un grupo económico, ¿no? Empresarial de más alcance, mejor escalonado, con una mejor distribución, pues entonces estalla, ¿no? El libre mercado y los norteamericanos se ponen a hacer propaganda pro eh, y nacionalista. Entonces, ¿cómo concluye esto? Bueno, entonces es muy difícil ir encontrándole aspectos de pronto relevantes porque casi siempre lo que nos trata de proponer a Modei está encubierto con mucha propaganda norteamericana y porque la inteligencia artificial de los americanos es siempre la mejor porque ellos son los únicos que respetan la democracia. Entonces, pues bueno, aquí entonces terminando este que se llama el aparato odioso, entonces nos habla de las autocracias y entonces aquí hace una referencia a 1984. No, no sé por qué hace referencia a 1984, ¿no? Ya hoy sabemos que no es necesario que entremos en esas dinámicas tan, digamos, literarias, ¿no? Narrativas, para pensar que el mundo es como en 1984. Yo creo que ya la evidencia de lo que terminan haciendo las agencias de seguridad, ¿no? Lo que ha hecho Israel con el Mossad, lo que hace Estados Unidos con el FBI, la CIA, lo que también ha avanzado Rusia. eh, bueno, entonces pues yo creo que no se necesita tampoco que estemos todos en esa especie de prisión, ¿no? Como para creer que ya no hay una extrema vigilancia y que además los nombres se han ido perdiendo en su propio valor, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay políticos que todos los días se levantan a decir que viva la libertad, pero en realidad su concepto de libertad es muy segmentado, ¿no? Es, digamos, está dividido, es muy exclusivo, ¿no? Es como una libertad hecha a la medida de ciertos sectores políticos y económicos. Pero pues el resto de nosotros solamente podemos pensar en la libertad como una experiencia literaria o poética o romántica, ¿no? Para el resto de las personas la libertad termina siendo poesía. Entonces, pues es irónico que Amodei hable en ese sentido de 1984 específicamente cuando él es el que tiene uno de los modelos con los cuales se alimentan o están usando para hacer inteligencia militar, ¿no? De hecho, hasta hace poco se conoció que la extracción de Maduro de Venezuela también había sido planeada con modelos de inteligencia artificial de Anthropic. Entonces, pues todos estos, digamos que sofismas y lugares comunes de una de las cabezas visibles de las empresas de inteligencia artificial que hoy, desde luego, ¿no? Como les decía hace un momento, ven a los chinos como una competencia y obviamente a los americanos no les gusta competir. A ellos les gusta es poner las armas y obligar a que todos terminemos haciendo según sus designios. Luego acá entonces hay otro capítulo que llama defensas y entonces otra vez empieza cómo nos defendemos de esta amplia gama de herramientas autocráticas y posibles actores amenazantes. Entonces, en primer lugar, no deberíamos vender chips, herramientas para fabricación de datos al Partido Comunista de China. Otra vez con su cuento de que es que todos los chinos, ¿no? Entonces, acá otra vez no tiene sentido vender al Partido Comunista Chino las herramientas para construir un Estado totalitario basado en la IA y posiblemente conquistarnos militarmente. Mira esta tontería, ¿no? O sea,
Mira qué nivel de propaganda política ridícula con la que nos sale aquí a Model, ¿no? Entonces, según él, el Estado totalitario está en China, pero no está en Estados Unidos, que es el que desaparecen cuando empiezan a investigarse los crímenes de los políticos más poderosos, ¿no? Pero pues ese es un peligro los chinos, porque pues todo lo que venga en competencia es un peligro. Además, mira esa palabra que usan, o conquistarnos militarmente, o sea, las inteligencias artificiales chinas lo que quieren hacer es una toma militar. A ver, Darío, yo creo que los que han invadido países en los últimos 50 años, ¿no? Y han disparado todas las balas y han amenazado, ¿no? Con invadirnos incluso en este mismo momento. Tenemos al presidente que está jugando a ser un emperador, un emperador tal cual como lo decía esa novela de Andersen. Es un emperador que tiene el traje invisible, ¿no? Pero pues que usted seguramente no se ha dado cuenta y posiblemente otros tampoco se han dado cuenta, pero pronto empezaremos a darnos cuenta que el traje del emperador es invisible. Entonces, ¿qué hay que decir, no? Mi recomendación, pues no hay que leer nada de esta estupidez que escribe aquí Amodei y hay que tomarse con mucho criterio ético todas estas portadas sensacionalistas porque le estamos dando demasiado criterio ni siquiera a la tecnología, sino a los actores que la están formulando. Entonces, pues es lo que uno se pregunta. Si el actor de una de las empresas de inteligencia artificial más poderosas del mundo presenta, ¿no? Como amenaza la competencia de tecnología, diciendo que el mayor peligro es competir contra China, pues eso sí ya es un riesgo, ¿no? Para todos nosotros, porque en sus modelos lo que nos van a hacer es obligarnos de una u otra manera a utilizar, ¿no? Esas herramientas de inteligencia artificial sin competencia, que es como más le gusta a los monopolios norteamericanos. Entonces, bueno, ¿qué más, no? De ahí para allá, pues es lo que ya siempre se ha dicho, ¿no? Que pues la transformación económica, la despidos masivos, más adelante haremos un video sobre cómo se está comportando el mercado laboral respecto a las disrupciones y la intervención, ¿no? Digamos, tan abrupta que está teniendo la inteligencia artificial, de pronto, pues para que lo podamos entender, pero también como para que le bajemos a las alarmas. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles. Mucho cuidado con lo que aparece por ahí de estas super mega cabezas brillantes que son los que manejan las inteligencias artificiales, porque cuando uno lo lee en detalle, pues se da cuenta que en verdad ellos no tienen ningún concepto altruista y ni mucho menos de mercado. Ellos lo que quieren es convertirse en los únicos proveedores y subordinar al resto de la humanidad a sus estrategias de inteligencia artificial. Esto no es más que propaganda. Ellos en verdad ni siquiera les interesa nada de eso de la crisis. Al contrario, ¿no? Creo que la van a agudizar y la van a maximizar. Bueno, no sé qué piensen ustedes. Si alguien ya leyó el artículo o si no lo ha leído, pues no lo haga. Es mi recomendación. Chao.